Ya estamos de regreso, ya pudimos conectar ahí a nuestro invitado y lindas alabanzas hemos estado escuchando. Realmente cuando nos ponemos a pensar sobre la fidelidad de Dios, creo que nos falta. Empezamos a enumerar las cosas y nos damos cuenta y quedamos faltos aún. Por agradecer a nuestro Dios porque ha sido bueno y porque Él es fiel cada día con nosotros. Así que en esta hora presentamos a nuestro pastor Marcos Peña, pastor de la parte del grupo, ¿cierto?, de liderazgo de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. Parte de la casa, ya parte de Armonía, lo sentimos así. Está con nosotros cada martes en Hombres de Verdad, también acá, junto al pastor José Agüero. Así que, pastor Marcos, muy bienvenido a compartir con nosotros una vez más este aniversario, 31 años, gracias al Señor, sostenidos por Él. Así que muy bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, mi hermano. Wow, 31 años es una cantidad considerable de tiempo, donde han tenido la oportunidad de ser objetos de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Así es. Pastor, ya no nos queda menos tiempo, así que ya que logramos conectarnos, lo dejamos para que pueda compartirnos en esta hora la palabra del Señor. Perfecto. Yo creo que todos nosotros en algún momento determinado hemos usado una expresión como esta. La verdad fue que no pude resistir la tentación. Ya sea que uno esté en una dieta y llegue a una casa y le brindan algo que a uno le encanta, o que uno tiene cierta malestar gripal y está en una playa y al final termina metiéndose al agua. Uno usa esa frase como, yo sé que no me iba a hacer bien, pero es que no pude resistir la tentación. Bueno, en casos así, que no tienen gran trascendencia, no hay problema. Pero si vamos a ser literales, la verdad es que nunca estaremos en lo cierto cuando hacemos esta afirmación. Y esto sencillamente porque la Biblia nos enseña que Dios no permite que nadie, ninguno de sus hijos, sea sometido a una tentación mayor de la que él puede resistir. Y hace eso por su fidelidad a su pacto, su fidelidad a sus promesas, su fidelidad a sí mismo. Y es precisamente de esto que queremos hablar, no solamente de la fidelidad de Dios en sentido general, sino más bien de la fidelidad de Dios en las tentaciones. Y para eso quiero que vayamos a un texto muy conocido en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde se nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es solo un versículo, pero contiene grandes verdades y grandes principios que creo que son de estímulo para nuestras vidas. Y la primera declaración o la primera verdad que nosotros obtenemos de esta porción es que las tentaciones en la vida del creyente son parte de la vida terrenal y en ningún lugar se promete librarnos de ellas. Es interesante el contexto. Cuando uno empieza a leer el capítulo 10 de 1 Corintios, uno se da cuenta que el apóstol Pablo empieza a recordar todas las experiencias que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio las maravillas del Señor y sin embargo pecó de idolatría, tentó al Señor, se apartaron de él y fueron codiciosos, fornicaron, se quejaron. Y luego el texto dice que esas situaciones les acontecieron y se registraron en la palabra de Dios para nosotros, los creyentes, después de ellos, para que, como una advertencia y amonestación para que no repitamos sus pecados. Cuando uno lee esa porción, uno dice, óyeme, la verdad que
qué terribles eran los israelitas. Y lo cierto es que no eran diferentes a ti y a mí. Somos iguales. ¿Cuánto hemos recibido del Señor? ¿Cuántos testimonios podemos dar de su gracia sobreabundante en nuestras vidas? Y poco tiempo después la olvidamos y ahí estamos nosotros adorándonos a nosotros mismos en lugar de al Señor, haciendo nuestra voluntad en lugar de la suya. Así que la posibilidad de repetir la conducta del pueblo de Dios del pasado es real para el pueblo del Dios del presente. ¿Por qué? Porque la tentación es una realidad en la vida del pueblo de Dios en todas las edades. Es por eso que el versículo anterior da una advertencia. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es después de ese versículo que viene nuestro texto, donde se presume la presencia regular de las tentaciones en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo se convierte en un texto de ánimo para enfrentarlas. Primero a los Corintios 10:13 debe ser un texto que nos anime, que nos estimule a enfrentar las tentaciones. Así que lo que se nos promete es la ayuda divina en medio de las tentaciones, no la eliminación de ellas. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo enseñaba a los discípulos cómo orar? Parte de la oración modelo decía, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La idea involucrada es, si es tu voluntad, Señor, no nos permitas que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y luego a caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del malo. Eso es una paráfrasis hecha por un experto en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. En Getsemaní, poco antes de la crucifixión, el Señor le dijo a los suyos, velad y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, la idea es para que no caigan en tentación. Ahora, ¿qué es tentación? La palabra usada en nuestro texto es una palabra neutra. En el español la palabra tentación es una palabra negativa, pero en el original es una palabra neutra. Puede también traducirse como prueba. Recuerden la epístola en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es la palabra que se traduce en este texto prueba? Exactamente la misma palabra que se traduce en 1 Corintios 10 como tentación. Así que la pregunta lógica es, ¿y cómo nosotros sabemos la diferencia? ¿Cómo sabemos cuando se está refiriendo a una, cuando se está refiriendo a otra? Bueno, el mismo Santiago nos ayuda a entenderlo. En el capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De Dios nunca proviene una tentación. Las tentaciones siempre provienen del maligno, no de Dios, porque Dios no tienta. Así que una misma situación puede ser una prueba de Dios que busca nuestro bienestar y que Satanás convierte en una tentación tratando de hacernos caer en pecado. Así que lo que diferencia la prueba de la tentación es el propósito que hay detrás. El propósito de la tentación es dañar la salud espiritual del creyente. El de la prueba es ayudar al creyente a conocer su estado de salud espiritual y crecer en el conocimiento de Dios. Y esto lo vemos aún en el caso del mismo Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué era lo que quería Dios el Padre con esta tentación de Satanás? Que esta prueba de su Hijo amado mostrara la justicia perfecta de Cristo. Pero esto no era lo que Satanás quería. Satanás lo que quería era incitarlo a pecar. ¿Ven la diferencia? Lo mismo ocurre con Job. ¿Por qué Dios permitió a Satanás tentar a Job? Bueno, Dios lo permitió como una prueba para hacerle bien.
De hecho, al final del libro, Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que hubo un crecimiento espiritual grande por parte de Job. Pero el propósito de Satanás no era hacerle bien a Job. El propósito de Satanás era destruir a Job. Así que lo que puede hacer que una prueba que Dios envía a nuestras vidas se convierta en una tentación que nos inclina al pecado, ¿saben qué es? La correspondencia que esa situación externa encuentra en nuestra naturaleza interior pecaminosa. En otras palabras, la tentación siempre es posible porque encuentra correspondencia en una tendencia pecaminosa que hay en nosotros desde que nacemos. Una vez permítanme ir a Santiago de nuevo. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando dice cada uno es tentado, eso es una ratificación de lo que nosotros hemos venido hablando. Todos los hombres son tentados, sin excepción, sin excepción. Y lo somos por el pecado que mora en nosotros, que nos hace encontrarnos atractivo y deleitoso aquello que no lo es para Dios. Si no fuésemos atraídos por el pecado, la tentación no tendría poder sobre nosotros. Somos atraídos y seducidos por fuertes deseos internos que Santiago traduce con una palabra poco común en nuestra época, concupiscencias. Esta es una palabra neutra también, aunque tiene una connotación negativa en nuestro texto. En otros textos puede tener una connotación positiva, dependiendo del objeto al que se dirige. Es por eso que Cristo dice a los suyos, velad y orad para que no entréis en tentación, y luego añade, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, todos nosotros, los que hemos conocido al Señor, los que hemos sido regenerados, tenemos ahora la capacidad de hacer el bien. Pero al mismo tiempo tenemos un remanente de pecado en nuestras vidas que responde a las influencias externas para que caigamos en pecado. Nos inclina hacia el mal. Es quizás ahora que podemos entender mejor, habiendo dado esta explicación un poco extensa, la petición del Padre Nuestro. Es una oración pidiendo que Dios no permita que las diversas pruebas de la vida cotidiana se conviertan en tentaciones que nos lleven a pecar. Como dice John MacArthur, la idea es la siguiente: Señor, deténnos antes que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. Creo que esto lo expresa de una manera muy fiel. Ahora, mis hermanos, lo que es seguro es que la tentación vendrá. Y nadie tiene que contárnoslo, porque desde que tenemos uso de razón hemos estado lidiando con la tentación. Nos convertimos, hemos sido salvos de la condenación del pecado, del poder del pecado, pero todavía no hemos sido salvos de su presencia. Por lo tanto, mientras estemos de este lado del sol, nosotros seguiremos siendo tentados. Quizás a este punto usted recuerda lo que yo dije hace un rato. Yo dije hace un rato que el propósito de este versículo 13 del capítulo 10 es de aliento. Y a este punto alguno pudiera decir, bueno, pastor, pero hasta el momento, en lugar de ser de aliento, lo que ha aparecido es de desaliento. Porque, wow, el hecho de saber que no hay forma de evitar que seamos tentados. Bueno, mis hermanos, Dios quiere alentarnos a que nosotros sepamos que no estamos nunca obligados a caer. Otra de las verdades que encontramos en el texto, la segunda, es que ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son sobrenaturales o únicas. En otra palabra, cuando el apóstol dice no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no es una tentación de un ser espiritual imposible de oponerse a él. No, nadie es tentado de una manera sobrenatural al punto que no pueda resistir. Por fuertes que sean nuestras tentaciones, son comunes al género humano. En otras palabras,
tus tentaciones, mis tentaciones, son similares a las de millones de creyentes en todo el mundo. No son exclusivas. Yo sé que muchas veces pensamos que la situación nuestra es única. Es que tú tienes que estar en mi lugar para entenderme. Es que mira, es que no había forma. Sí, había forma. Eso es lo que nuestro texto quiere decirnos. Siempre hay forma. Siempre hay salida. Seguro que otros, muchos otros, ya han sido tentados de igual manera que nosotros. Y con toda seguridad, muchos también han resistido la misma tentación que nosotros estamos sufriendo. Tercera verdad que sacamos del texto. Y aquí entonces entra la fidelidad de Dios. Dios, por su fidelidad, impide que nuestras tentaciones sean mayores a nuestra capacidad de resistirlas. Wow. Dice el texto, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hermanos, de verdad, no sé si nos estamos dando cuenta de la grandeza de esta afirmación. Es impresionante y consolador saber que la garantía de la ayuda de Dios en medio de nuestras tentaciones la encontramos en su propia naturaleza. Dios es fiel. Y esta es una verdad que no se encuentra en un versículo recóndito en la Biblia. Esto es una verdad que fluye a lo largo de toda la Escritura. La fidelidad de Dios es mencionada vez tras vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice un siervo de Dios, la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Y saben que Dios prometió guardarnos hasta el final. ¿Ustedes saben por qué Dios es fiel? Porque Él es veraz. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Oigan cómo concluye. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, créele, Dios es fiel. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Wow. Y esto, mis hermanos, en un contexto de juicio. Recuérdense quién fue que escribió Lamentaciones, el profeta Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, porque él manifestaba la condición de su corazón y el dolor de su corazón al ver al pueblo de Dios cautivo, al ver al pueblo de Dios destruido, sometido a juicio que ya había venido y seguiría viniendo. Y aún en medio de una situación tan desesperanzadora, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Wow. Dios ha prometido guardar a los suyos hasta el fin. Y eso no depende de nosotros, eso depende de Él. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Retomamos aquí la conexión con nuestro pastor. Sé que se le cortó un poquito, pero damos seguimiento a lo que está compartiendo. Realmente la fidelidad de Dios en las pruebas, ¿cierto? En las tentaciones. Y nada impide, ¿cierto?, que Él cumpla lo que nos ha dicho. Así que, como decía Lamentaciones, ¿cierto?, por las misericordias del Señor, las cuales son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande. Yo creo que cada día al despertar nos damos cuenta de aquello, que podemos dormir, ¿cierto? Podemos descansar, cerrar nuestros ojos y al otro día despertar, y es solamente su misericordia. Él ha sido fiel durante todo el día, hasta la noche, ¿cierto? Y por la mañana comienza sus misericordias. Bueno es el Señor y cumplirá, como bien lo mencionaba nuestro pastor, cumplirá su propósito porque Él es fiel en sí mismo. No sé si lo tenemos ya por ahí, aún no. Le esperamos otro momento entonces. Vamos a ver si alcanzamos a retomar para poder cerrar este tiempo. Hermano Camilo, nos quedamos con la melodía mientras, para que sigamos meditando en estos textos que nos ha compartido el pastor Marcos Peña. Seguimos entonces, Pastor Marcos, ya lo tenemos nuevamente. ¿No saben qué punto fue que me frisé? 1 Corintios 1, del 8 al 9 estábamos compartiendo. Perfecto. Bueno, pues continúo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros vamos a ser irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, no por nuestra capacidad, sino por la fidelidad de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Es todo su obra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, fíjense la base de esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Guardarnos y santificarnos por completos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y aunque nuestro texto solamente menciona la fidelidad de Dios, la verdad es que Él puede ser totalmente fiel por sus otros atributos. Si Él no tuviera los otros atributos que Dios tiene, no pudiera ser fiel. Por ejemplo, pensemos en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su sabiduría. Él puede ser fiel porque Él puede hacer todas las cosas. Nosotros podemos querer tener la intención de hacerlo bien, pero posiblemente no tengamos la capacidad. O posiblemente no tengamos la sabiduría de ciertas dificultades que pueden venir a nuestras vidas.
Así que Dios no solo está dispuesto a cumplir sus promesas, sino que Dios tiene el conocimiento total de todo lo que pudiera frustrar sus propósitos y al mismo tiempo tiene el derecho y el poder de hacer lo que sea con tal de mantener su fidelidad. Así que definitivamente la fidelidad de Dios es un gran aliciente para nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ven? No es solamente que Él es fiel, es que Él es poderoso para hacerlo. Precisamente por su omnisciencia, Él sabe qué situaciones particulares serían irresistibles para cada uno de nosotros. Y como nos conoce de una manera personal y única, Él evita que esas situaciones que serían irresistibles vengan a nuestras vidas. Wow, solamente Él y nadie más sabe cuáles y cuántas pruebas puede soportar cada uno de sus hijos cuando es atacado por el diablo, por el mundo y por su propia naturaleza pecaminosa. Y por su soberana autoridad, Satanás no puede tentarnos sin su autorización. Y una vez más, esto es muy consolador. Recuerden lo que nosotros aprendemos en el libro de Job. Lo mismo nosotros vemos en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás lo había pedido y Dios concedió el permiso. En esta ocasión no se le negó la petición a Satanás, sino que Cristo oró por Pedro, que tu fe no falte completamente, que sería la traducción más adecuada. Es decir, que al final su fe prevaleciera. Y Cristo sabía que iba a ser porque le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú vas a volver, yo te voy a preservar. Cuarta enseñanza del texto. Dios, por su fidelidad, siempre provee una salida o escape de nuestras tentaciones. En el original hay un artículo definido. En otras palabras, es como si dijera la salida, lo que implica que para cada prueba particular en nuestras vidas, Dios provee una vía de escape. Y es interesante que la palabra que se utiliza allí para salida no es Éxodos, de donde viene el nombre del segundo libro de la Biblia. No, es ékbasis, el cual indica una especie de desfiladeros por entre montañas escarpadas, por donde uno puede escapar. Como alguien dijo, la imagen es la de un ejército atrapado entre lugares montañosos y que escapa de una situación imposible a través de un pasadizo. ¿Saben lo que eso significa en términos prácticos, mis hermanos? Que siempre tendremos opciones o alternativas de cursos de acción que no sean ceder bajo el peso de la prueba y o de la tentación. Muchas veces caemos, ¿saben por qué? Porque ni nos molestamos en buscar la salida que Dios promete darnos. Sencillamente la tentación viene y nosotros decidimos hacer caso a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestras pasiones. Repasen las últimas situaciones pecaminosas que ustedes tuvieron y piensen si ustedes tenían alternativas. Y yo les aseguro que ustedes se van a dar cuenta que tenían, y más de una, y más de una. Siempre hay alternativas. Nosotros no pecamos porque no tenemos salida. Nosotros pecamos porque no queremos tomar la salida que Dios nos da. En otras ocasiones, Dios utiliza circunstancias providenciales para evitar nuestra caída. Yo puedo recordar con vergüenza casos específicos en el pasado donde yo estaba dispuesto a pecar. Todo estaba dado para que yo siguiera las pasiones de mi malvado corazón. Y el Señor introdujo en el escenario algún elemento inesperado que me hizo detenerme.
¡Wow! Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia y eso es fidelidad de Dios. Por otro lado, el Dios que permite la prueba o tentación en nuestras vidas también nos da de su gracia y nos capacita para soportar. A veces la salida está simplemente en hacer uso de los recursos que Dios en su gracia y fidelidad pone a nuestra disposición. Recursos que están disponibles para todo creyente. Por ejemplo, cito una vez más Mateo 26:41. Cristo dice a los apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, ahí tenemos dos recursos. Está alerta, no seas simple y ora. Órale al Señor, dame discernimiento, dame fuerzas, dame convicción. La oración y la confianza en que Dios contestará nuestra oración, porque es hecha conforme a su voluntad, se va a convertir en una salvaguarda contra la prueba o tentación. Pero algo más, debemos siempre poner los ojos en nuestro Señor. Ustedes recuerdan el texto de Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4, donde dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cristo soportó mucho más de lo que nosotros pudiéramos soportar jamás. Y por eso nosotros sabemos que Él entiende nuestras pruebas. Él entiende nuestras tentaciones y puede llevarnos a salvo a través de ellas. Así que uno de esos recursos que podemos y debemos usar es traer su palabra continuamente a nuestras mentes. Es hacer lo mismo que Cristo hizo cuando fue tentado. ¿Ustedes recuerdan la tentación en el desierto? 3 veces se relata la tentación de Satanás. Y las 3 veces el Señor les responde con la palabra de Dios. Siendo Dios encarnado, usa su palabra para resistir la tentación del diablo. Finalmente, tenemos todavía más recursos que Dios nos da. Dice en Efesios 6 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ustedes recuerden todo lo que incluye: la verdad, el evangelio, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la fe. Debemos de apropiarnos. Todo eso son recursos para nosotros combatir en el momento en que el enemigo nos tienta. Así que es todo lo contrario a lo dicho por un hombre reconocido por su vida disoluta y desordenada, Oscar Wilde. ¿Saben lo que él dijo? La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Esas son palabras de un inconverso, esas son palabras de un ateo. Pero nosotros los creyentes sabemos que la mejor manera de librarse de la tentación es hacer uso de todos los recursos que Dios nos da. Buscar la salida, aferrarnos a su palabra y a sus promesas. Y otra cosa más que vemos en el texto es que siempre vamos a tener una responsabilidad en las tentaciones, y es buscar y encontrar la salida. ¿Qué diferencia hay entre la situación de José con la esposa de Potifar y la situación de David con con Betsabé? ¿Saben cuál es la diferencia? José buscó la salida, David no. David buscó la entrada. David buscó la entrada al pecado, José buscó la salida de la tentación. Pensemos en el mismo caso de Pedro. Aunque Cristo oró por él, terminó negándole 3 veces. Y preguntamos, ¿y no contestó Dios la oración de su hijo? Sí, la contestó, porque al final fue restaurado. Pero lo que estuvo en juego aquí no fue la provisión de Dios, sino la responsabilidad de Pedro. Porque al final, tú y yo somos los que tenemos que usar la salida que Dios provee. Dios provee la salida, pero somos nosotros que tenemos que salir por ella. Y si somos honestos, reconoceremos que muchas veces hemos cedido a la tentación, aún siendo conscientes que había una salida. Por otro lado, parte de nuestra responsabilidad no solo es buscar la salida, sino evitar la entrada.
¿Cómo así, pastor? Porque ahí no habla nada de eso. Sí, mis hermanos, pero en la práctica a veces nosotros mismos nos colocamos en situaciones de peligro, yendo a lugares que no debemos, relacionándonos con personas que no nos convienen, viendo cosas en la televisión o en los aparatos electrónicos que no edifican, oyendo lo que no aprovecha, participando de actividades que nos facilitan el pecar. Y eso ocurre mucho en medio del pueblo de Dios. Por eso alguien dijo, ocasión y tentación, madre e hija son. Así que permítame concluir, el tiempo se nos ha ido, permítame concluir diciendo lo siguiente. Primero, hay una mala noticia. Nunca tendremos excusas para pecar. Nunca, nunca, sin excepción. Siempre que pecamos lo hacemos voluntariamente, cediendo a la tentación y amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia, una gloriosa buena noticia. Y es que no importa lo dura o intensa que sea la tentación, Dios en su fidelidad nos concede la posibilidad y los recursos para no caer en ella. No olvidemos que este versículo está colocado allí en ese capítulo como un estímulo y aliento al pueblo de Dios para que tenga la certeza que no tiene que pasar por las mismas experiencias de Israel. Y aunque pase por algunas similares, no tiene por qué pecar como Israel pecó. Dios está con nosotros como estuvo con ellos y nos provee los mecanismos para no sucumbir a la tentación, cualquiera que esta sea. Así que siempre que caemos, siempre que cedemos a la tentación, no es culpa de los demás, no es culpa del diablo, es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. Pero siempre que vencemos, no es por nosotros, es por su gracia y fidelidad, por la gracia y por la fidelidad de Dios. Así que, mis hermanos, pensar en la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más adversas, debe llenarnos de un sentido de gratitud y de alabanza. Qué bueno es saber que nuestro destino final no depende de nuestro desempeño. Depende de la gracia y misericordia de Dios que Él quiso derramar en nuestras vidas. Y depende de esa fidelidad a su pacto que nos compró y nos hizo suyos y nos va a guardar hasta el fin. Dios es un Dios fiel y confiable. Tú y yo tenemos que salir por la puerta cuando vienen las tentaciones, pero al mismo tiempo tenemos la garantía de que el Señor nos va a preservar hasta el día de Jesucristo. Qué gloriosa verdad. Que el Señor nos bendiga y nos anime a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo compartido con nuestro pastor Marcos. Una gran enseñanza. ¿Cómo no decir amén rotundamente a lo compartido? Fiel es el Señor, no nos ha dejado y no nos dejará, ¿cierto? Amén. Pero recordar que está en nosotros el huir. No es todo. Somos responsables. No dejemos todo, no, el Señor a mí no me va a dejar caer, no, Él me va a sostener, porque somos nosotros. Y eso es verdad, pero mientras yo lucho, mientras yo cumplo mi parte. Exactamente. Así que muchas gracias, Pastor Marcos, una vez más por habernos acompañado. Un placer. Gracias, esta es su casa, lo hemos conversado también internamente. Bendiciones del Señor, le fortalezca el Señor en este tiempo, también junto a su familia. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. El Señor lo permite. Muchas bendiciones. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Chao, pastor.